Aleluya. Vamos a mirar un texto allí en el libro de Isaías, ¿sí? Y está escrito así: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra. Es un llamado de atención para toda la humanidad. Y qué hermoso que nos encontramos, ¿sí?, hoy entendiendo esas palabras que son tan claras y que nosotros tenemos a nuestro Salvador, que no debemos descuidarnos en estos tiempos, ¿sí?, y que pongamos toda nuestra mirada en Él. Dichoso, como podíamos cantar, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Mirad a mí y sed salvos. Qué importante es tener salvación más allá de todo. Salvación. Y dice que debemos cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí? A veces nos tiemblan las piernas, pero que realmente podamos, aleluya, cuidar de esta salvación que nos ha sido dada, ¿sí? Y que solamente hemos podido recibir a Cristo en nuestro corazón y nada hemos hecho para lograr esa salvación tan grande. Pero sabemos el alto costo, ¿sí?, que pagó el Señor por nuestra salvación. Y debemos obedecer a su palabra. Dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Allí termina todo. Todo es el Señor. Fuera de Dios no hay más nada. Nada. Aunque el hombre busque fuera de Dios otras cosas, nada encontrará. Todo lo encontramos en Él, en aquel que se dio por nosotros. Amén. Dice también el Salmo 34, versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y miraba esta imagen de un rostro avergonzado. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzaríamos de las cosas que habíamos hecho? Pero gracias por aquel sacrificio de Cristo. Y hoy podemos levantar nuestra cabeza y mirar al Señor, porque Él es nuestra gloria. Él es el que levanta. Y aún si tienes algo de que avergonzarte, hay palabras de Dios para tu vida. Dice que Él levanta nuestro rostro, nuestra cabeza, porque hay respuestas de parte del Señor todos los días de nuestra vida. Y hoy es un día en la cual nos despertamos y entendemos que nuevas son las misericordias del Señor, ¿sí? Y confianza tenemos en esas misericordias. Y qué importante ver en estos dos textos de que Dios trae claramente la dirección donde poner toda nuestra confianza. Toda nuestra confianza. Y nuestra confianza es Él. Es Él. Es Él el que está cuando nadie está. A veces en los peores momentos no hay ni hermano, no hay amigo, no hay padre, no hay madre. Estamos el Señor y usted, el Señor y yo. ¿Sí? Pero ¿sabes? Es Él que puede cambiar toda situación. Él puede revertir toda maldición. Él puede cambiar toda nuestra historia. Aquellas cosas que realmente nos desconciertan, que muchas veces no logramos entender. Vivir sin esta dirección, vivir sin Dios, vivir sin esa dirección, es una verdadera tragedia. Tenemos entre nosotros esa lámpara, esa antorcha que sigue alumbrando y seguirá alumbrando aún en los días más oscuros que se avecinan. El Señor nos manda a no temer, a poder entrar en su presencia y cobijarse sobre aquella protección, como dice el Salmo 91, habitar bajo la sombra del Omnipotente.
allí donde podemos encontrar aquel refugio seguro. Seguro que van a haber las pruebas, seguro que van a venir situaciones, pero debemos estar bajo esa cubierta. Por eso el Señor nos decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. Ignorar su consejo, ignorar su palabra es una necedad. A través de ella el Señor nos da una gran salvación, como comenzaba a hablarles, de una salvación tan grande. ¿Cómo puede ser que el hombre, siendo tan perverso y malvado, Dios se haya fijado en él? Y por eso envió a su Hijo. Por eso Jesús está entre nosotros, rememorando, recordando esa palabra, todo lo que Él ha hecho para que volvamos a tener comunión con Él. Qué hermoso tener presente estas palabras. Y qué tragedia es dejar de lado lo que Él ha hecho por nosotros. Dejar de lado sus palabras es vivir para siempre alejados de Dios, pero en un sufrimiento eterno. Eso dice la palabra. Es parte también de la Escritura. Pero qué hermoso es tener a Cristo, qué hermoso tener esta esperanza de tenerlo a Él, de mirar a Él, de que Él sea nuestra guía, nuestra dirección, aún en los peores momentos. Solo el Señor puede traer seguridad cuando todo cae y se desmorona, cuando planes se van a pique. ¿Cuántas veces hacemos planes? Y quiero detenerme en planes que nosotros hacemos en un día donde planificamos, programamos. ¿Cuántas veces todo eso se viene abajo? ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos frustramos cuando eso ocurre? Pero muchas veces es Dios tirando esos planes, ¿sí? Para que aprendamos a depender de Él, a mirar en Él. Y al final del día decimos: pero qué bueno, porque pensaba hacer eso, pero ha sido mejor como Dios planificó. Eso sí esperamos, si estamos confiando en Él. Podemos tener un día productivo más allá de esos días que vivimos. Vivimos con responsabilidades, con situaciones que debemos enfrentar. Pero gracias al Señor, porque puede traer dirección, y la trae para aquel que se deja, ¿sí?, direccionar por Él. Gloria a Dios. Usted podría poner la confianza en una tela de araña. Parecería cómico y risueño, pero dice su palabra que aquellos que ponen su confianza en otras cosas y no en Dios, su confianza es como poner en aquella tela de araña, que nada es, de nada sirve. Pero qué hermoso poner nuestra confianza en el Señor. Y poner nuestra confianza en el Señor nos lleva a rendirnos totalmente a Él. Es decir, aquí está mi vida. A desparramarnos delante de ti, delante de Él, delante de aquel que quiere ver nuestra entrega diaria ante Él. Cuesta hacer eso, no es fácil. Lidiamos con nosotros mismos, lidiamos. Pero qué hermoso es cuando podemos caer delante de aquel que todo lo conoce. Como Pedro no se maravilló por aquel milagro, pero él dijo que cayó de rodillas porque entendió quién era el que estaba con él. De lado quedaron los milagros que muchas veces nos sorprenden, pero al ver quién era o al enterarse de quién estaba con ellos, dice que él se arrodilló, cayó de rodillas. Y a veces no tenemos esa luz clara. ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por un orgullo tonto y no percibimos lo que Dios quiere hacer en estos tiempos? En estos tiempos donde quiere Dios manifestarse de una manera personal a cada uno
de aquellos que le hemos seguido, de aquellos que el Señor tiene planes y que todavía no los ha concluido. Puedo decirle en esta noche al Señor: cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo para aquellos planes que tú tienes, porque nuestros planes pueden ser los mejores, pero nunca mayores que los planes que Dios tiene para nosotros. A ver, muchas veces queremos que nuestros planes se realicen, pero Dios tiene los mejores planes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tenemos esa certeza de la palabra que Jesús mismo nos dice: yo soy, tomando ese nombre, el nombre de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Qué claridad, qué claridad. El Señor vino a la tierra, pues todos estábamos descarriados. Nadie puede decir: no, el Señor, la verdad que he sido una persona buena, ¿sí? Porque el común de la gente es decir: yo a nadie he hecho nada, y de pronto cubrirse con un halo de bondad, de pureza, cuando en realidad no es así. Gracias al Señor por esa palabra que de alguna manera destruye esa idea falsa que muchas veces tenemos. Y dice que todos nos hemos descarriado. Si miramos la vida de los apóstoles, vieron las fallas que en ellos sabían y que estaban. Vemos a Pedro, pero no solamente a Pedro, sino también a aquellos que él había elegido, como también nosotros, seres falibles. Pero dice que nos hemos descarriado como ovejas. Qué tremendo el término de descarriado, descarriado. Y un descarriado es separarse, apartarse o perderse. No nos encontró el Señor, pues estábamos perdidos. Y qué triste es volver a perderse por descarriarse, por apartarse, por no oír la palabra del Señor, el consejo de Dios. Y dice: perderse de las demás con quien iba en compañía. Habla el Señor de un rebaño, de una manada. Dice: no temáis, manada pequeña. Qué tremendo, ¿no? Y habla de aquellos pocos que continúan mirando al Señor sin cansarse. Aquellos que más allá de las adversidades continúan en la fe. Y dice de una compañía, dice que somos ovejas de su prado, de su mano. ¿Sí? Dice el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Así que imagínense la importancia que tiene el Señor en la vida del cristiano. Debemos ser uno con Él, porque si no caminamos con Él estamos separados, estamos descarriados. No podemos disfrutar de su compañía. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y Jesús no es una religión. Lo que quiere Jesús es que tengamos relación con Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, pues Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Saben ustedes que las ovejas carecen de sentido, de orientación? Nos vamos al Señor y estamos totalmente perdidos, perdidos. Esas ovejas necesitan que la oriente el pastor. Y de la Biblia vemos aquel pasaje que dice: yo soy el buen pastor. Y las palabras que en la iglesia se predican son palabras extraídas de la Biblia, que nos hablan de ese pastor que cuida de nosotros,
que nos sostiene, que nos ayuda, que nos levanta aún del polvo. Si morábamos en tumbas, encerrados en conceptos, razonamientos, argumentos, ideología, pensamientos, sin vida, que no servían para nada, ¿sí? Dios se encargó de destruir, de derrumbar por medio de su palabra, porque esas cosas no nos salvaban del pecado, no nos salvaban. El sacrificio de Cristo es el único que puede salvarnos y librarnos de la condenación. Las palabras de Jesús siguen siendo las mismas que emitió frente a la tumba de Lázaro. Esas palabras que infunden vida, aliento allí dentro. Cuando estás sin fuerza, cuando parece que todo terminó, si aplicas tu corazón a su palabra, Él puede intervenir, Él puede obrar. Porque para Dios no hay nada imposible. Dice ese coro viejito, pero qué bueno es. No imposible para Dios, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Y se hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar. ¿Cómo no va a hacer algo en favor de nosotros? A ver, no sé qué imposible tienes, pero mira lo que es tu Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y sabes, Jesús emitió su voz frente a esa tumba. Allí habitaba la muerte. Parecía que todo estaba definido, escrito. Pero el Señor pudo decir: Lázaro, ven fuera. Y la muerte no pudo hacer nada, se rindió ante la voz de Jesús, que la venció para siempre. ¿Sabes? Por eso el apóstol pudo expresar esta gran verdad que está allí en la palabra del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabes que esa muerte, la condenación, era un aguijón para la humanidad? Pero gracias por Jesús. Pablo sabía de lo que significaba ese aguijón. Cuando perseguía a la iglesia, él pensaba que podía tener derecho de encarcelar a aquellos que Jesús había salvado. Pero de repente tuvo ese encuentro con Cristo y le pudo decir: Pablo, dura cosa te es dar coces o patada contra el aguijón. Y hermanos, muchas veces nos encontramos dando patadas a un aguijón, cuando en realidad hemos de ser nosotros los perjudicados. Patee una punta afilada. Quienes vamos a ser lastimados somos nosotros mismos. Hasta que aquel hombre pudo conocer a Jesús. Y fíjense el instrumento que fue en las manos de Dios, Pablo, y cómo tuvo que sufrir por la causa de Cristo y tener entre nosotros esas palabras que hoy consuelan, confortan, animan, edifican. Gracias, Jesús. Esas palabras que hoy son como fuego. Ponga usted el dedo sobre una llama, va a doler, va a quemar. Y ese es el fin de su palabra: sacarnos un poco de la comodidad y llevarnos
a la realidad de su palabra en estos tiempos. Son tiempos confusos, pero no para su pueblo, que tenemos la luz de su palabra. Qué tremendo que en aquella entrada, aquel tabernáculo en el desierto, sí había una entrada ancha, una puerta grande en la cual podían todas entrar, pero dentro, allí en aquel espacio, el lugar santo, había una lámpara encendida. Qué hermoso. También había pan, tu palabra. Gracias, Jesús. Pero también había incienso que habla de las oraciones de los santos. Y Jeremías 23:29 habla así: no es mi palabra como fuego. Permitamos que esa palabra pueda quemar todo aquello que nos sirve, aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que nos detienen de buscar, de poner toda nuestra confianza en el Señor. Ese fuego viene con el propósito de purificar. ¿No habló Jesús que ya habéis sido limpios por la palabra que os he hablado? Habla esa purificación. Qué tremendo lo que hace la palabra, ¿sí? Que nos limpia por dentro, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Ella es fuego, fuego. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Isaías 33:14, hay una escritura interesante allí. Isaías 33:14. Qué tremendo. Y dice: ¿quién de vosotros morará con el fuego consumidor? Hay momentos en donde la presencia del Señor es tan fuerte que no podemos más que decir: Señor, haz lo que tú quieres. A ver, ¿quién de vosotros morará con el fuego consumidor? Y allí podemos rendirnos y permitir que ese fuego, el fuego de su Espíritu Santo, purifique, saque aquellas cosas que impiden, ¿sabe? Que impiden nuestra comunión con el Señor. Y cada uno de nosotros sabemos qué es. Y su palabra llama nuestra atención. El Señor llama a nuestra atención. ¿No dice su palabra que Él es fuego consumidor? Él es amor también, pero fuego consumidor. Y dice a continuación: ¿quién de vosotros habitará o vivirá con las llamas eternas? ¡Wow! Gloria a Dios. Dice Salmo 24, dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, todo es de Él, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice que Él puso nuestros pies sobre peña. Él puso nuestros pies. Pero sabe que nosotros podemos salir de esa seguridad. Podemos salir de esa seguridad. Pero dice que Él nos puso, pero puede poner de nuevo nuestros pies en la roca indestructible. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y dice con una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Imaginemos a Moisés en aquel monte que subía, donde fueron dadas aquellas palabras para que sean escritas. Dice que allí había fuego, ¿sí? ¿Qué cosas había? Pero dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Una vez más, su palabra nos habla de esta gran verdad. Es tan fácil decir: yo quiero estar, pero de repente, ¿sí?, mirar esta escritura. Dice: ¿quién estará en su lugar santo? Dice: limpio de manos. ¿Sí? Muchas veces estamos acusando y acusando. Dice: limpio de manos. El puro de corazón. No salen del corazón
tantas cosas malas y necesitamos que Dios intervenga. Dice, dame un corazón limpio, una canción, un coro tan limpio como el cristal, dice. A ver, ¿sabe que se puede ensuciar nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, el limpio de corazón y el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hay tantas vanidades que muchas veces nos detenemos, que no sirven para nada. Vanidades. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuándo queremos la bendición de Dios? Todos queremos. Yo la quiero. Usted la quiere también, la bendición. ¿Quién no quiere la bendición? El mundo entero la quiere. Pero hay cosas que Dios nos pide, que Dios nos demanda. No nos podemos engañar a nosotros mismos. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿Sabemos cuál es la generación de los que le buscan? Los que hacen estas cosas. De los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Dice, buscad siempre su rostro. ¿Sabe que en la vida de los reyes, en los días de los profetas, me llama la atención que en los tiempos de reinado de ciertos reyes, dice, buscó a Jehová en los días del profeta Zacarías, en los días. Pero después de esos días se levantó otro y de pronto no buscó y su vida fue una ruina. En el caso de Usías, si mira usted su palabra, dice que debemos buscar a Dios siempre, siempre. Gloria a Dios. Hablando de ¿quién de vosotros habitará y vivirá con las llamas eternas? ¿No es ese símbolo del Espíritu Santo que fuego está sobre nosotros, donde el Señor dice, llénense del Espíritu Santo? Y vamos a mirar en Éxodo 3:3, una escritura muy interesante allí, en el llamamiento de Moisés, y podemos entender cuánto tiempo estuvo este hombre en el desierto, en aquel proceso de Dios. No desestimemos los desiertos, porque allí Dios trabaja, Dios también habla. Estemos expectantes a sus palabras. Fueron 40 años en la vida de este hombre que Dios quería trabajar primeramente con él, para luego ser usado con aquel pueblo en el desierto y ver todas aquellas maravillas que Dios le hizo ver, no solamente a él, sino a aquel pueblo. Y dice el versículo 3 acerca de esa expectativa de este hombre que no quedó anclado en una rutina, en un conformismo, quizás en un resentimiento. ¿Qué pasa que Dios está ausente? Que no escucha mi palabra, que no entiende mi situación. Pero allí, en el día menos pensado, porque hay un momento que debes seguir prestando atención, pero fortalécete con la palabra, con el aliento de su palabra. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, algo fuera de lo común, extraordinario. ¿Qué sucedía? Estaba acostumbrado a ver la zarza en aquellos desiertos. Y dice que aquella grande visión era que esa zarza tan débil, que frente al contacto con el fuego era consumida rápidamente, pues esta zarza, ¿sí?, ardía y no se consumía. Esa visión
rompía todo esquema en la mente. Imagínense para nosotros pensar eso, algo imposible de que acontezca o suceda. Era algo sobrenatural, algo que Dios quería llamar la atención de Moisés. Hermanos, Dios quiere llamar nuestra atención. Algo Dios quiere hacer. Permitamos que lo haga. Heme aquí, Señor. Amén. A ver, ¿quiere o no quiere, hermano? Amén. Queremos y Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Y dice que lo que veía era algo que no entraba en su mente, que no entraba en su razón. ¿Cuántas cosas queremos razonar y Dios justamente rompe para que entendamos que Dios va más allá de nuestra razón? Y debemos creer en Él, creer en su palabra, porque los milagros existen para el que cree, para el que confía, para el que espera, el que se mantiene allí perseverante, a la espera. Dios tiene la última palabra. Hemos escuchado testimonio de que pronósticos, diagnósticos eran totalmente desfavorables, pero de repente al hacer otros estudios, wow, Dios obró un milagro. Me enteraba del último milagro, el esposo de Yeye. Y de pronto, frente a eso, ¿qué podemos decir? Que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene, amén, misericordia. Y que podamos descansar en Él, descansar en Él. Y sabes que Dios le habló a través de una zarza, de algo sin atractivo. Una zarza es una planta, ¿sí?, que no sirve para nada en el desierto, porque nadie puede, ¿sí?, colocarse a su sombra, porque casi ni hojas tiene. Y sabe que esa zarza está llena de espinas. Nadie la puede llegar a tocar. Y muchas veces somos como esa zarza. Vieron que a veces no sabemos cómo nos van a agarrar. A ver, muchas veces. O hay personas que no sabemos por dónde agarrarla, porque te pinchan por todos lados, como un cardón, como un cactus. Y a veces también nos pasa a nosotros esos días. Pero hablando de esa zarza, era un arbusto débil, decía sin atractivo, inservible, no servía para nada. ¿Sí? Dice que no tiene fruto. ¿No es la vida del hombre así sin Dios? Aunque crea que es tan grande, pero de nada vale si no tiene a Dios en su vida. Aún dice que las buenas obras son como trapo de inmundicia delante de su presencia. Pero para nosotros los cristianos, las buenas obras son evidencia de una fe, evidencias de fe. Y dice que ahora, qué tremendo que Dios usó esa zarza y dice que estaba envuelta en llamas y no se consumía. Qué maravilla de visión. No somos nosotros que antes éramos inservibles, inatractivos. En Dios somos diferentes. Él no está con nosotros. La Biblia relata de la vida de esta planta, de un arbusto que Dios usó para mostrar su gloria. La zarza. Esa zarza que para ser diferente tenía que tener a Dios. Sin Dios no servía para nada. Y gracias a Dios por que en Él tenemos tal importancia, hermanos. Y debemos cuidarnos de creernos mayores a otros. Hay una parábola también en la Biblia que habla acerca de las pretensiones de la zarza, que quería ser reina sobre todos los árboles y quería, dice, que se cobijen bajo de ella. Era imposible de hacerlo. Pero qué hermoso entender, hermanos, que nadie puede jactarse delante
de Él. Pero sí ponernos en sus manos, porque Él quiere seguir ardiendo en medio de nosotros. No sé si usted recuerda esa canción. Dice, ardiendo el fuego, en mi alma está, ardiendo el fuego. Esas palabras continúen ardiendo en nosotros para llamar nuestra atención. No soy nada, pero qué hermoso que Dios está entre nosotros como un poderoso gigante. Entender que ese mismo fuego es el que nos purifica, ese mismo fuego es el que Dios está trayendo por medio de su palabra. Que Dios está en medio de su pueblo como aquel poderoso gigante. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo que hacía vistosa a esa zarza, ese era ese fuego. Es Dios en medio de su iglesia. Amén. ¿Y cuánto queremos ese fuego? Decir, Señor, queremos arder como esa zarza en el desierto. Ayúdanos, Señor, porque aunque somos débiles, no hay atractivo alguno en nosotros, pero tú eres la atracción, ¿sí? A veces pensamos que porque nosotros, ¿sí? Porque ven algo especial, es que Dios está en nosotros, ¿sí? Como aquel burrito que de pronto pensaría que todas aquellas palmas eran para él y eran para aquel que iba sentado arriba de él. Y era Jesús. Amén. Hermanos, permitamos que esa palabra como fuego esté ardiendo en nuestros corazones. Y San Juan Bautista dice que era como una antorcha que ardía en esos tiempos, aquel que preparó el camino del Señor. Y sin duda el Señor a través de su palabra está preparando el camino para la venida del Señor. Sabemos ese rapto que va a acontecer, ¿sí? Por eso debemos estar preparados. Amén. Vamos a estar de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre Celestial, gracias por esa palabra viva. No es tu palabra como fuego, ese fuego que viene, Señor, para quemar todo lo que nos sirve, pero también para purificar. Dice que el oro, para ser purificado, debe pasar por las más altas temperaturas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Y como podía decir allí el salmista, oh Dios santo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Oh Dios santo, gracias por esa palabra que nos direcciona, que nos llama la atención. Oh Dios santo, en estos tiempos, Señor, donde la maldad ha crecido, oh Dios santo, y está creciendo sin límites, Dios. Pero Señor, ayúdanos porque nosotros somos ese, aleluya, aleluya, esa nación santa, sacerdotes para Dios. Oh Dios mío, oh en el nombre de Jesús, oh aleluya, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti. Qué fácil es todo cuando nos rendimos. Quita en nosotros toda altivez, todo argumento, Señor. Aleluya, todo orgullo, toda altanería. Y te damos gracias. Te bendecimos, Dios, te bendecimos. Y gracias por la buena palabra. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y como dice tu palabra, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gracias, Señor, porque podemos mirar a ti de frente. Aleluya, porque miramos, aleluya, esa obra en la cruz de Calvario. Allí en el Gólgota, Señor, aleluya, aleluya, aquel amor demostrado con hechos. Y te damos gracias por, aleluya, distintas
Oh, aleluya, milagros, manifestaciones tuyas, Señor, donde tú pusiste tu mano. Pero también te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra sobre ellos. En el nombre de Jesús, tú eres el sanador, Señor. Podíamos, aleluya, ver cómo en las circunstancias más adversas, Señor, tú intervienes, tú cambias, Señor, la historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.